Bueno, jóvenes, como siempre es un gusto continuar pues con el desarrollo de las lecciones. El día de ahora estudiaremos la semana 3 de la fase 3 para segundo año de bachillerato. Así que bienvenidos a todos y entrémosle con todas las ganas y las pilas puestas a la semana 3. Muy bien, jóvenes. En la semana 3, fase 3, vamos a desarrollar las siguientes lecciones. Para el día lunes, vamos a desarrollar la lección 1.2 de la unidad 5. Esa lección lleva por título Funciones sobreyectivas. Esa lección ustedes la van a encontrar en la página 121 del libro de texto. Así que siempre pilas con el lapicero, lápiz, borrador, sacapunta, calculadora y tu libro de texto en mano con tu cuaderno para ir desarrollando los ejercicios. Saludos a todos los pues que a esta hora pues del día están viendo este video. Bueno, la lección 1.2, funciones sobreyectivas. ¿Qué nos dice el problema inicial? Veamos, una función de a en b que tiene como ecuación y igual f de x se puede representar de las siguientes formas. Una función de a en b donde a le corresponde valor de x y a b le corresponde f de x que es y. ¿Verdad? Lo mismo acá, una función de a en b donde aquí lo voy a hacer si quieren con el lápiz aquí, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver acá, aquí tendremos, ¿verdad? A corresponde a x y b corresponde a f de x que ustedes saben que f de x es y. Bueno, esta representación significa que la función de a en b tal que a x toma valores en a y f de x en b, es decir, lo que les acabo de explicar ahí. Muy bien, ¿qué nos dice el problema inicial en el literal a? Dada la función f de los reales en los reales, es decir, que el dominio son los reales y el rango son los reales, entonces x en x cuadrado existe un valor x en el conjunto de partida que cumpla que f de x sea igual a menos 1. Es decir, me están preguntando en el literal A, si al hacer esta función x cuadrado, que vos ya vas a ver en la solución, que es una parábola, ¿será que existe algún valor x que al evaluarlo en x cuadrado, su resultado me dé menos 1? Y en el literal B, considera la función f, cuyo dominio son los reales y rango son los reales, ¿sí? Y aquí tengo la función x en x al cubo, ¿verdad? Evaluado en x al cubo. Si y es un número real, determina el valor de x tal que f de x sea igual a y, si y es igual a 1 y y es igual a 8. Es decir, que en el literal B me piden evaluar la función f de x igual a x cubo y si existe algún número al evaluar esta función con x, su resultado en y sea 1 y su resultado en y sea 8. Veamos la solución al problema inicial. Muy bien, para el literal A, vamos a elaborar la gráfica de f de x igual a x cuadrado. Como ya les dije, tenemos lo que es una parábola, porque es x cuadrado, ¿verdad? Cuyo vértice es en el origen, es decir, en 0 acá. Y aquí tenemos una parábola. Ahora, la pregunta es, ¿será que existe algún valor que al sustituir x, su resultado al elevarlo al cuadrado en y sea menos 1? No hay. Si ustedes observan, en y, acá, llegamos hasta 0. ¿Ve? Ese es el vértice de la parábola. La parábola viene hacia abajo, toca el punto mínimo en 0 y luego vuelve a subir. Eso indica que jamás vamos a obtener como resultado menos 1. Por lo tanto, no hay valores de x tales que y sea menos 1. No hay. En el literal B, me piden que evalúe en x al cubo el valor de x y que el resultado en y me dé 1. Es decir, ¿existirá algún valor x que al elevarlo al cubo su resultado sea 1? Según la gráfica, podemos observar acá
que por supuesto, aquí tenemos 1, al elevarlo al cubo, ese valor en x es 1 y nos va a dar en y 1. Por lo tanto, si tenemos, y ese valor es aquí 1. Ahora, ¿será que existe un valor tal que al sustituir x al cubo, su resultado en y sea 8? Observamos acá que 8 sale de elevar al cubo 2, ya que 2 al cubo da 8. Por lo tanto, si yo digo f de x acá igual x al cubo, si yo lo sustituyo por 2, al elevarlo al cubo voy a obtener 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces y vale 8. Por lo tanto, sí existe ese valor, que es 2. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir, jóvenes? Que una función de f a en b es sobreyectiva si cada número en b es imagen de al menos un número en a. Número 1. Para decir que una función no es sobreyectiva, se debe encontrar un valor y en b que no tenga preimagen en a. Número 2. Una función de a en b donde el conjunto b es igual al rango de la función es una función sobreyectiva. Recordemos que el rango es el conjunto de los valores que puede tomar la función, ¿sí? El rango de la función f de x tal que x pertenece al conjunto A. Bueno, eso lo vamos a aclarar aquí con el ejemplo. En el ejemplo, en el literal A, la función de los reales, es decir, cuyo dominio son los reales y el rango son los reales, sí, aquí, ¿verdad? Dominio son los reales que toma x, rango, pues, los valores ya evaluando x en x al cuadrado, no es sobreyectiva, pues no existe un número real x tal que x al cuadrado nos dé menos 1, ¿sí? Lo que vimos aquí, ¿ve? No hay, entonces no es sobreyectiva, porque para que sea sobreyectiva, y tiene que tener una preimagen, y observamos que del 0 para abajo, acá menos 1, no va a existir ningún número en esta función x al cuadrado que al elevarlo al cuadrado su resultado sea menos 1, ni tampoco menos 2, ni tampoco menos 3. Entonces ahí vemos que esta función no es sobreyectiva. Ahora, en el literal B, bueno, aquí dice que el rango de f de x cuadrado no son los reales, sino que el rango de la función va desde el 0 al más infinito. Lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Que el rango de una función, pues en este caso va en los valores que toma y desde el 0 al infinito allá. Entonces, no es el conjunto de los números reales. Por lo tanto, aquí esto no se cumple. Eso no se cumple. Ahora, en el literal B, la función cuyo dominio son los reales y el rango también son los reales, x en x al cubo es sobreyectiva. Esta sí es sobreyectiva. Pues un número y en los reales es imagen del número raíz cúbica de y. Al evaluarse tiene que f de la raíz cúbica de y es igual a raíz cúbica de y al cubo y eso es igual a y. Por lo tanto, el rango de f de x igual a x cubo es el conjunto de los números reales. Es decir, si ustedes observan, al evaluar acá en x al cubo, y siempre va a tener una preimagen en x, ¿ve? Y siempre va a tener una preimagen donde quiera, siempre va a tener una preimagen, no importa, siempre, siempre. Aunque esa se pase para acá, ¿verdad? Aquí, pero siempre. Entonces, ahí sí tenemos, ¿verdad? Que es sobreyectiva. Bueno, entonces vamos a ver en los problemas. ¿Qué me dicen los problemas? En los problemas me piden que identifica si cada una de las siguientes funciones es sobreyectiva. Vaya, vamos a identificar si cada una de las siguientes funciones son sobreyectivas. ¿Qué dijimos que es sobreyectiva? Que tenga al menos y una preimagen en x. Va. Primero tenemos acá la función cuyo dominio son los reales y el rango son los reales.
¿sí? X evaluada en X. Es decir, aquí tenemos en el literal A una función lineal f de X igual a X. Ahora, toda función lineal, su dominio y su rango son los reales. Por lo tanto, esta función sí es sobreyectiva, porque Y siempre va a tener una preimagen en X, igual que el literal B, observamos que tenemos una lineal, porque X, su máximo exponente es el 1, por lo tanto, en el B también sabemos que va a salir sobreyectiva. En el literal C, acá observamos que aquí tenemos una función cuadrática. ¿Por qué? Porque tenemos X al cuadrado. Con desplazamiento, si ustedes observan, de una unidad negativa en K, ¿verdad? Es decir, que va a ser una parábola desplazada una unidad hacia abajo. Entonces eso significa que aquí tendríamos una parábola, pero no va a ser sobreyectiva, porque me están diciendo que el rango son los reales y para ello no se va a cumplir, porque si ustedes grafican, por ejemplo, digamos que vamos a graficar, al graficar acá, esta función x cuadrado menos 1, más o menos tendríamos esto, miren, ¿ve? Si graficáramos x cuadrado menos 1, más o menos, para que tengan una idea, graficaríamos acá, bueno, aquí menos 1, si tenemos x cuadrado menos 1, es la función x cuadrada desplazada a menos una unidad, es decir, el vértice va a quedar aquí abajo, en menos 1, porque es en k el desplazamiento. Tendríamos más o menos una parábola así, miren, bichos. Entonces, ¿qué significa? Significa que de aquí para abajo yo ya no voy a tener preimágenes en X. Por ejemplo, acá, menos 2, no va a existir ningún valor que al sustituir X, el resultado me dé menos 2. No hay ningún valor. Por lo tanto, aquí podemos decir que esta función no es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Esta función no va a ser sobreyectiva. Ahora en el literal D, aquí me están dando una función cuyo dominio son los reales, pero el rango lo están restringiendo, ya no son los reales, sino que el rango me lo están dando desde el menos infinito hasta el cero. Y me están diciendo que x evaluado en menos x al cuadrado, es decir, que tengo una función cuadrática menos x cuadrado. Es decir, vamos a borrar esta de aquí, esta que acabamos de hacer aquí, y vamos a tener más o menos esto, miren, cipotes. Vamos a tener más o menos esto así, miren. Aquí tenemos el plano cartesiano, vamos a ver cómo era, bichos, cómo era, menos x cuadrado. Bien, entonces tenemos menos x cuadrado. Ustedes saben que si es negativo, viene para abajo, no tiene desplazamiento ni en h ni en k, entonces va a quedar en el origen acá, menos x cuadrado. Entonces ustedes observan que el dominio de la función son los reales y el rango de la función lo han restringido. Me están diciendo que el rango de la función va a ser, si ustedes observan, del menos infinito hasta 0. Entonces el rango va a ser del menos infinito hasta el 0. ¿Qué significa eso, bicho? Significa que acá hemos restringido ya el rango y allí sí cumple, sí va a ser sobreyectiva, porque si ustedes observan, tengo desde acá, Y va a tener aquí, Y va a tener aquí, Y va a tener aquí, va a tener, pero llega hasta el 0. Entonces aquí Y siempre va a tener una preimagen con X, ¿ve? Siempre, siempre. Por supuesto, del 0 para arriba ya no, pero como el rango lo están restringiendo, ¿ve? El rango me lo restringen. Entonces, por esta restricción que le hacen al rango, yo puedo decir que esta función, para este caso, acá sí es sobreyectiva. ¿Sí? En el literal E tengo siempre una función cuadrática, ¿ve? Pero me están diciendo que el rango son los reales. Entonces, allí ya no.
porque van a haber valores en los cuales y no va a tener preimagen en x. Entonces, así vamos a ir evaluando si la función es sobreyectiva, si tiene alguna preimagen en x. Muy bien, ya no hago los demás problemas, pero yo creo que alguna idea pueden tener ahí. Vamos a continuar ahora con la lección correspondiente al día martes. El día martes vamos a estudiar las funciones biyectivas. Esa lección está tomada en la página 122 del libro de texto. Para las funciones biyectivas me dan lo que es la definición. Vamos a comenzar con la definición. Dice que una función f de a en b es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Si una función no es inyectiva, se puede restringir el dominio para que sea inyectiva. En algunos casos se puede hacer de varias maneras. Para que la función f sea sobreyectiva, basta encontrar el rango de f y hacer b igual el rango de la función. Se llama restricción de la función f a la que se obtiene como resultado de los pasos anteriores. Ok, bien, aquí lo más importante, jóvenes, estos. Una función va a ser biyectiva si cumple las dos condiciones. ¿Cuáles, profe? Que sea inyectiva y sobreyectiva. Acordémonos que la inyectividad es, ¿se acordaban ustedes que decíamos en la semana anterior que para que una función fuera inyectiva, hacíamos la prueba aquí y hacíamos la prueba de la línea horizontal y si tocaba dos puntos, por ejemplo aquí y aquí, no era inyectiva. Para que la gráfica fuera inyectiva, lo que tenía que cumplirse era que simplemente íbamos a tener una imagen en Y, ¿sí? Solamente una. Entonces ahí teníamos inyectiva. Y sobreyectiva quiere decir que tiene que tener al menos una imagen Y. Si no tiene ninguna imagen, una preimagen en X, entonces la gráfica no es sobreyectiva. Entonces, para que algo sea biyectivo, esa función tiene que cumplir las dos características. Muy bien, entonces veamos, después de la definición, veamos el ejemplo. En el ejemplo me dicen, verifica que la función f de los reales en de 0 al infinito, es decir, que el dominio de la función van a ser los reales y que el rango de esa función evaluada en x cuadrado no es biyectiva. Verifique si eso no es biyectivo. Y número 2, acá me están pidiendo que haga una restricción del dominio para que la función f sea biyectiva. Ah, esta función x cuadrado, cipotes y cipotas, f de x al cuadrado, x al cuadrado, nosotros ya la graficamos un montón de veces. Como es x cuadrado sin desplazamiento ni h ni k unidades, su vértice está en el origen, es esta de acá, ¿ve? Esa es la función, esa es la gráfica de la función f de x igual x al cuadrado. Ustedes observan que esta función no es biyectiva. No es biyectiva, ¿por qué? Porque para empezar, al trazar una recta horizontal, resulta que tengo dos puntos de corte. Por lo tanto, no va a ser inyectiva, porque para que sea inyectiva solo tiene que tener un punto de corte. Desde ese momento, esta función no es biyectiva. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo para que la función sea biyectiva? Restringirla. Es decir, restringir el dominio, quitarle valores al dominio para que la función sí sea inyectiva. Y al ser inyectiva, va a ser también sobreyectiva y también va a ser biyectiva. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Eliminamos los puntos con primeras coordenadas negativas. Se obtiene la gráfica de una función inyectiva. A esa función le vamos a denominar f sub 1, cuyo dominio va a ser desde el 0 hasta el infinito. Y su rango va a ser desde el 0 hasta el infinito también. Miren. Entonces, la función f sub 1, cuyo dominio es de 0 al infinito, cuyo rango es del 0 al infinito, ahora sí es biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí?
porque como hoy que la restringimos, hoy que está restringida, ustedes observan que por muchas rectas que yo pase, siempre voy a tocar un punto a la gráfica porque la he restringido. Y siempre voy a tener en el dominio que me dan una preimagen de Y en X, ¿verdad? Entonces allí cumple las dos condiciones. Ahora, también podemos restringir la otra parte. Podemos eliminar los puntos de las coordenadas positivas y vamos a tener el dominio desde el menos infinito hasta el cero. El rango siempre va a ser del cero al más infinito. Miren, acá como lo dice aquí, ¿ve? Dominio del menos infinito al cero y rango del cero al infinito. También tenemos que esa función ahí sí va a ser biyectiva, porque cumple las dos condiciones de inyectividad y sobreyectividad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, jóvenes? Lo que hicimos fue que a esta gráfica de x al cuadrado, esta que está aquí, la restringimos quitándole ya sea una parte, como que si yo viniera y tomara esta gráfica y quitara esta parte. ¿Ve? Como que quitáramos esa parte. Entonces, esa parte la tendríamos acá. Miren, aquí, ¿ve? Entonces, allí ya se nos hace una función inyectiva porque le quitamos esta parte. O también podemos hacer lo otro, quitarle esta parte, esta mitad, para que solo toquemos un punto, ¿ves? Y ahí tendríamos ya la función biyectiva. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. En los problemas vamos a determinar si cada función es biyectiva y si no lo es, vamos a hacer una restricción de la función para que lo sea. Va. Según los conocimientos previos que ya tenemos, recordemos que aquí en el literal A me dicen que evalúe la función de los reales en los reales y me dan X, que es el dominio, y Y, que va a ser la función X evaluada en X, perdón. Y aquí vemos que hay una función lineal. Como es una función lineal, sí es biyectiva. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener solo un valor para Y en X y también al menos va a tener una preimagen Y. Entonces va a cumplir las dos condiciones, inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto es biyectiva. Igual el B también. En el C, acá restringen, si ustedes observan, el dominio. El dominio lo pone del 0 al 10 y el rango va a ser del 0 al infinito y tengo la función, en este caso, x cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan en el literal C, ahí vamos a hacer la media, la grafiquita aquí. Una grafiquita así rapidito. Fíjense bien, en el literal C. Si yo grafico x al cuadrado, vamos a hacer aquí un rojito. Ya sabemos que x al cuadrado, su vértice va a ser aquí, ahora para arriba. Me están diciendo que vamos a restringir el dominio del 0 al 10. Es decir, el dominio está restringido de 0 a 10. Y si yo tengo 10 al cuadrado, si yo sustituyo en la función f de x igual x cuadrado, si yo sustituyo igual al 10, que es el máximo que me dan aquí en el dominio, 10 al cuadrado va a salir 10 por 10, 100. Entonces, acá observamos que aquí yo por aquí voy a obtener punto suspensivo, 100. 100, aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Miren, digamos aquí, ¿verdad? Es una idea más o menos, bichos. Significa que el rango no me va a dar una biyectividad porque no tengo acá
Sí, al restringir acá, yo esta parte ya no la tomaría. Es decir, me están restringiendo el dominio perfecto. Esto ya no lo tomaría aquí en Y. Pero resulta que el rango, ustedes ven, me lo están dando de cero hasta el infinito. Y no, si yo les digo 101, ya no tiene preimagen, porque el dominio es hasta 10. Por lo tanto, tengo que restringir aquí el rango desde el cero hasta el 100. Al restringir el rango del 0 al 100, ahí sí yo ya puedo decir que tengo una función biyectiva, ¿sí? Entonces, el rango de la función sería igual desde el 0 hasta el 100. En ese intervalo, ahí sí, esa función va a ser biyectiva, pero hasta el infinito no, porque ya el 101 ya no tendría preimagen aquí con x. Entonces ya no sería sobreyectiva. Y si no es sobreyectiva, no sería biyectiva. Muy bien, entonces jóvenes, hay que tener mucha paciencia para ir observando, ¿verdad? Entonces aquí lo que hemos hecho es restringir para cumplir la biyectividad. Entonces así van a ir haciendo ustedes con los demás. Cualquier duda, ¿verdad? Pues pueden consultar, pero al menos ya con estos tres ya tienen una idea. Acá, ¿qué significa esto? Que el dominio son los reales menos el cero, es decir, cualquier número menos el cero. Por lo tanto, el rango también va a ser cualquier número menos el cero. Y aquí tengo una función racional que es 1 sobre x. Entonces acá vamos a evaluarla, pero ya me están restringiendo, que va a ser todos los reales menos el cero. Esa función cipotes es una función racional. Esa función la vimos el año pasado en primer año. Esa función les va a quedar más o menos algo así, miren. Al graficarla, obtendríamos más o menos, acá, más o menos algo así. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos ustedes estarían lo que es viendo la gráfica de estas funciones. Y ahí vemos que esta gráfica sí va a ser biyectiva porque vamos a tener acá al trazar rectas, Y va a tener una preimagen donde quiera, ¿verdad? Por supuesto, menos en el 0. Pero como el 0 ya lo están restringiendo, entonces aquí observamos que tenemos una función biyectiva. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con el día miércoles. Para el día miércoles tenemos la lección 1.4, la cual lleva por nombre composición de funciones, y esta la vamos a encontrar en la página 123 del libro de texto. Para los presaberes, aquí tenemos un problema inicial. En el problema inicial, me piden, ¿verdad? Es un problema de aplicación. Yo voy a ver si lo explico rápido, pues para que el video no se alargue mucho. En el departamento de Morazán, el beneficio promedio en dólares, voy a ir subrayando lo más importante, así rapidito. El beneficio promedio en dólares que obtiene un productor de dulce de atado está dado por la función f de x igual 0.53x. Ahí está la primera clave. Esa es la función cuando el productor tiene beneficio promedio, donde x representa la inversión realizada por el productor. Se sabe que la inversión realizada por un productor está dada por la función, aquí está otro dato importante, g de x igual 69.19x, donde x es el número de toneladas de caña de azúcar utilizadas a partir de lo anterior contesta. Número 1. ¿Cuál es la inversión realizada por el productor si utiliza 2 toneladas? Me piden inversión. Y aquí tengo yo la función de la inversión. ¿Ve? Se sabe que la inversión realizada por un productor está dado por la función g de x igual 69.x. Entonces, para la pregunta 1, lo que vamos a hacer es sustituir g de 2 por esto aquí, ¿verdad? 69.19 por 2. Y eso les va a salir como resultado 138.38. Esa es la inversión que va a realizar el productor. Repito,
Para responder esta, ¿cuál es la inversión realizada? Aquí me están dando ya la función cuando es una inversión. Y la número 2, ¿cuál es el beneficio obtenido por el productor si utiliza 2 toneladas? Entonces aquí vamos a utilizar, miren, lo que tenemos acá, la función f de x igual 0.53x, que esta es la función por el beneficio promedio. Entonces aquí me están preguntando cuál es el beneficio obtenido si se utilizan 2 toneladas. Entonces lo que vamos a hacer simple y sencillamente aquí, la inversión realizada al utilizar 2 toneladas es G de 2, 138.38. Utilizando la función del beneficio se tiene que F de G de 2 es igual a 138.38. Entonces 0.53, que es el valor que está acá, ¿verdad? 0.53 por aquí lo que encontramos que al utilizar 2 toneladas, ¿verdad? Que ya sabíamos que 138.38. Entonces al multiplicar vamos a obtener acá un beneficio de 73.3414, ¿verdad? Ahora me dicen en el número 3, determina una función que proporcione el beneficio obtenido a partir de una unidad, de una cantidad de X de toneladas de caña de azúcar utilizadas. Vamos a ver en el número 3. Al utilizar X toneladas se tiene una inversión de G de X, ¿sí? Que es 69.x, ¿verdad? Que es la función. Ahora, al utilizar una inversión G de X, se tiene un beneficio de la función f de g de x o f compuesto por g de x. Es decir, 0.53 por g de x, que es la inversión. Entonces, el beneficio a partir de la cantidad de x de toneladas es f de g de x, es decir, 0.53 por 69.19x. Al resultado, al multiplicar, tendríamos 36.6707x. Ahora, ¿qué es lo que se hace en realidad aquí? En definición. En definición, dadas dos funciones, f de x y g de x, la composición de f y g se denota por f compuesto en g de x y se define como f compuesto de g de x, que esto es igual a decir f de g de x, ¿sí? Que es f compuesto por g de x. La composición de f y g es una función que resulta al evaluar la función g de x en la función f de x. La expresión f compuesto en g se lee f compuesto con g, ¿sí? La expresión f paréntesis g de x se lee f de g de x. Va. Ejemplo. Efectúa las composiciones f compuesto en g, ¿verdad? Aquí donde dice f compuesto con g y g compuesto por f, con las funciones f de x igual a 2x más 1 y g de x, x menos 3. Vaya, bichos, miren, lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a poner la función f de x, vamos a ver si lo hacemos con negro. Vamos a poner la función f de x, y la vamos a evaluar. F de x es igual a 2x más x. Entonces la vamos a evaluar aquí compuesta, ¿ve? Con g. Entonces vamos a escribir así, miren, ¿ve? F de g de x, f de g de x va a ser igual a 2 paréntesis, y ya no vamos a poner x, sino que aquí vamos a poner g de x, ¿sí? ¿Y quién es g de x? X menos 3. Entonces vamos a poner x menos 3. Cerramos el paréntesis y luego más 1. Miren. Repito, ¿quién es x menos 3? G de x. Como estoy evaluando f con g de x. Entonces acá lo que voy a hacer simplemente es 2 por x, 2x. Y luego 2 por menos 3, menos 6. Y luego pues más 1. ¿Qué voy a obtener acá? F compuesto con g de x, voy a obtener 2x. Y luego acá menos 6 más 1, menos 5. Aquí tengo ya f de g de x. Ahí está. Miren, esa es la función composición. En pocas palabras, una función que se compone de otra función. ¿De acuerdo?
Ahora, para lo siguiente me piden ahora que haga g de x. Acá me piden que g de x, que es igual a x menos 3, haga su composición. Es decir, ¿verdad? G compuesto con X. Entonces voy a obtener G de F de X. ¿Y qué va a ser igual a G de F de X? Va a ser igual a esto, miren. Este es 3, bichos. Este es 3, ¿verdad? Es una chambonada la que hice ahí, pero es un 3. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de X, ya no voy a poner X, sino que F de X. Y F de X es 2X más 1. Entonces voy a tener 2X más 1, ¿verdad? Que f de x de ahí menos 3. Entonces aquí, ¿qué voy a obtener? Simplemente 2x y luego 1 menos 3 menos 2. Y ahí yo ya tengo g compuesto por f de x, cipotes y cipotas. Ahí está la función composición. Y es lo que teníamos ahí en la explicación del ejemplo. Ahí están los problemas, ¿verdad? Efectúa la composición f compuesto con g de las siguientes funciones. Bien, entonces aquí si ustedes gustan hagamos un, bueno, no sé, por razones obvias de tiempo, porque ya es tarde y pues el videíto pues se nos va a hacer muy largo, ¿verdad? Ya pues ya llevamos varios minutitos, pero está bien fácil, ¿verdad? F de x, el literal b, porque nunca me gusta irme sin que ustedes pues no hagan al menos un problemita, porque así ya tienen la idea. F de x es igual a x más 2. Y luego g de x es igual a x más 5. Vale, primero evaluemos f compuesto con g, que sería f de g de x. Y acá lo que tendríamos sería menos, y ahora ponemos g de x, que es x más 5. Cerramos y ahora más 2. Ahora simplemente aquí, ¿verdad? El signo menos por más da menos x. Menos por más da menos 5 más 2. Y ahora pues hacemos la reducción de términos semejantes, menos x, menos 5 más 2, menos 3. Y ahí tendríamos f de g de x. Y ahí está, cipote, miren, así de sencillo. Entonces, así mismo van a hacer para hacer g de f de x ahora. Ahora lo que haríamos es hacer esta composición. Ahora tendríamos en lugar de x, f de x, que es menos x más 2. Y ahora simplemente más 5. Que vamos a obtener ahí? Menos x, 2 más 5 más 7. Y ahí tendríamos ya g de f de x. Ahí está, jóvenes. Más o menos así, rapidito, ¿verdad? Bien. Vámonos a la lección del día jueves. El día jueves tenemos la lección 1.6 que lleva por título función inversa. Esa lección está en la página 125 del libro de texto. Muy bien, para esta función, función inversa, me piden lo siguiente. En el problema inicial, dadas las funciones f de x igual 2x más 2 y g de x, un medio de x menos 1 efectúa las composiciones f compuesto con g de x y en el literal b, g compuesto con f de x. Entonces, para hacer las composiciones, f compuesto con g de x es igual a f de g de x. Entonces aquí lo que tendríamos es 2, ya no x, sino que g de x más 2. Acá tendríamos 2 y g de x es un medio de x menos 1 más 2. Para hacer las operaciones aquí tenemos 2 por 1, 2 y aquí 1 por 2, 2, 2 entre 1, 2. Entonces aquí tendríamos lo que es 2 entre 2, 1, una x, y luego 2 por menos 1, menos 2, al hacer la multiplicación acá, más 2. Aquí se eliminan y solo me quedaría x. Entonces, f compuesto con g de x es igual a x. Ahora, g compuesto por f de x, que es g de f de x, sería g, que es un medio,
Ahora ya no x, sino que f de x, que es 2x más 2, paréntesis, menos 1. Aquí 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, 2 entre 2 da 1, entonces solo tendría x. Y luego 1 por 2, 2, 2 entre 2, 1, x más 1 menos 1. Aquí se eliminan y solo me quedaría x. Por lo tanto, g compuesto por f de x es x. Miren, x y x. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que sea f a en b una función, si una función g, b en a cumple las condiciones, f compuesto con g de x igual a x para todo valor de x en b, 2, g compuesto de f de x igual a x para todo valor x en a, entonces a g se le llama función inversa de f y se denota por f a la menos 1, que es el de función inversa. La función inversa f a la menos 1 cumple que f compuesto por la función inversa de x es igual a la función f por la función inversa de x también igual a x. Así, para encontrar la ecuación de la función inversa se despeja y de la ecuación f de y igual a x, donde y es igual a la función inversa de x. Es decir, en otras palabras, la función inversa va a ser x toma los valores de y toma los valores de x. ¿De acuerdo? Veamos el ejemplo. Obtén la función inversa de f de x igual 2x más 2. Vamos a escribir la ecuación en lugar de f de x, f de y igual x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a evaluar y en f de x igual 2x más 2. Es decir, que en lugar de x vamos a escribir y en lugar de y vamos a escribir x. Entonces tendríamos 2y más 2 igual x. Ahora despejamos y. El 2 que está sumando, ese pasa a restar, ¿de acuerdo? Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y ya después al hacer la operación tendríamos, ¿verdad? Y igual 1/2 de x menos 1. ¿De acuerdo? O sea, ahí tendríamos lo que es la función inversa de x, ¿verdad? Función inversa de x igual a 1/2 de x menos 1. Yo creo que vamos a hacer un problemita para que veamos más o menos de qué se está hablando. Hagamos la función inversa o determinemos la función inversa del literal a, ¿verdad? Aquí tendríamos f de x. Voy a hacer bien esta x para que no tengamos ahí dudas. F de x es igual a 5x menos 1. Entonces ya no va a ser f de x, ¿de acuerdo? Sino que es, en este caso, f de y, lo que teníamos aquí. Si ustedes observan aquí, ¿verdad? F de y es igual a x. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el intercambio. Acá hacemos el intercambio. Si gustan, pues por cuestiones de tiempo rapidito, acá vamos a poner de una vez x es igual a 5y menos 1. Entonces aquí tendríamos que x, el 1 está restando, pasa a sumar, x más 1 es igual a 5y. Ahora despejamos la y, el 5 que está multiplicando pasa a dividir, x más 1, ¿sí? Sobre 5 es igual a y. Y ahí tendríamos ya lo que es la función inversa. ¿De acuerdo? Así está de sencillo. Bueno, si gustan aquí le ponemos la función inversa de x va a ser igual, y aquí tendríamos, ¿verdad? Lo que es x sobre 5 o 1/5 de x más 1/5. Y ahí está, bichos, una función inversa. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaríamos ya determinando la función inversa de una función f de x. Muy bien, vamos a ver entonces ahora para el día viernes. Tenemos existencia, dominio y rango de la función inversa. Esa lección está en la página 126 del libro de texto. Acá vamos a ver si una función inversa, vamos a evaluar si una función tiene función inversa. Además, cuál es el dominio y cuál es el rango. Para resolver el problema inicial nos dice lo siguiente. Grafica las funciones f de x igual 2x más 1 y su función inversa.
que sería 1 medio de x menos 1, en un mismo plano cartesiano. Y observa que si A, el par ordenado A, B, es un punto de la gráfica f, entonces B, A es un punto de la gráfica de la función inversa. Entonces, al graficar acá, en el literal A, la función 2x más 2, tenemos esta gráfica de aquí, la que está de azul, ¿verdad? Si teníamos aquí, recuerden que era 2x más 2. La función acá, si lo evaluamos en menos 2, miren, acá tendríamos aquí, esta función de azul, es la función de 2x más 2. Lo voy a hacer aquí con esta reglita, esta de aquí, la de azul. Voy a hacerlo más grueso para que ustedes lo puedan ver aquí. Esa de ahí es la función f de x. ¿De acuerdo? Si ustedes lo evalúan, ahí van a obtener pues esos pares ordenados, ¿verdad? El primer par ordenado acá, en 1, ¿sí? Ustedes tienen en menos 1, ¿verdad? 2 por menos 1 menos 2 más 2, 0, menos 1,0. Y el par ordenado en x0, ¿verdad? 2 por 0, 0 más 2, 2. Entonces ahí y graficamos. Ahora, al graficar la inversa, esa pues la tendríamos con color verde. Esa la tendríamos aquí, ¿verdad? Es decir, invertimos aquí. Si este es 0,2, aquí tendríamos 2,0. Y si este es menos 1,0, aquí tendríamos 0, menos 1. Entonces se observa que la gráfica f y su función inversa son simétricas respecto a y igual x. Ya vimos las simetrías en lecciones anteriores. Por lo tanto, si A, B es un punto de la gráfica f, entonces B, A va a ser un punto de la función inversa, ¿verdad? Vemos que son simétricas ahí. Ahora, para la pregunta B me piden, en la pregunta B, sea A, B un punto de la gráfica f, demuestra que si f posee una función inversa, f de la función inversa, entonces B, A es un punto de la gráfica de la función inversa, ¿verdad? Entonces aquí lo que ustedes ven es que A, B es un punto de la gráfica f. Ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? 2,0, por ejemplo. Si y solo si f de A es igual a B. Al aplicar la función inversa de la ecuación anterior, se tiene que la función inversa de f de A es igual a la función inversa de B. Así, por la definición de función inversa, se tiene que A igual a la función inversa de B. Por lo tanto, si A, B es un punto de la gráfica de f, entonces B, A es un punto de la gráfica de la función inversa. Decir, ¿verdad? Que cuando evaluamos en A, obtenemos el valor B acá, en Y. Entonces, al hacer la función inversa de B, vamos a llegar entonces a A. Es decir, que de aquí vamos para acá. Y luego de acá, ¿verdad? En la función inversa iríamos para acá. Por tanto, ahí, ¿verdad? Demostramos aquí que estamos hablando de la función inversa. Ahora, en el literal C, ahí me piden que grafique la función x cuadrado y luego para cada punto a, b de la función f de x, graficar el punto b, a y dibujar la curva que une estos puntos. Y en el literal B me preguntan que si la curva que obtuve corresponde a la gráfica de una función. Ah, miren, esto está bien importantísimo. Acuérdense ustedes que cuando graficamos, si graficamos x cuadrado, porque es lo que estamos graficando, acá me piden que al graficar x cuadrado, ya lo vimos un montón de veces que al graficar x cuadrado vamos a obtener esta parábola, cuyos valores, si ustedes miran aquí, aquí me lo están dando, ¿ve? La curva acá, cuyos valores aquí, por ejemplo, si yo le doy 0,0 se mantiene aquí en el origen, 0,0, acá. Si yo le doy menos 1, démosle menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, entonces voy a obtener 1 aquí. Voy a obtener 1. Si yo le doy menos 2, voy a obtener menos 2 al cuadrado es 4. Voy a obtener 4 aquí. Aquí. Si yo le doy 1, 1 al cuadrado es 1, voy a obtener ahí el punto en y en 1. Y si yo le doy 2, voy a obtener 4.
aquí. Entonces, al darle vuelta a estos puntos, si yo aquí tengo menos 2, 4, entonces al darle vuelta voy a tener 4, menos 2 aquí. Si yo aquí tengo menos 1, 1, entonces yo aquí voy a obtener 1 menos 1 aquí. ¿Sí? Si yo le doy 0, 0, ese se va a mantener. 0, 0, se mantiene aquí. Y si yo le doy, miren acá, 1, 1, siempre va a ser 1, 1 aquí. Si yo le doy 2 y 4, entonces voy a obtener 4 y 2 aquí. Entonces al darle vuelta, la parábola me va a quedar más o menos así. Me va a quedar algo más o menos así. Entonces, por definición de función, al trazar una recta vertical, observamos que la gráfica que obtuve no corresponde a una función. ¿Por qué? Porque esta gráfica toca dos puntos. Esta gráfica ya no es de una función. Por lo tanto, podemos concluir que no todas las funciones van a tener una inversa, porque acá, al darle vuelta a los pares ordenados, la gráfica que obtuvimos no fue de una función, sino que fue, pues puede ser una relación, ¿verdad? Por eso la definición dice que una función de A en B posee función inversa si y solo si es biyectiva, ¿verdad? De acuerdo a la clase punto 3, una función puede restringirse para que sea biyectiva y así tener función inversa. Es decir, que puedo restringirla para que ésta sea inversa. Si A, B es un punto de la gráfica f de x, entonces B, A es un punto de la gráfica de la función inversa. El dominio de la función inversa es el rango de la función inicial y el rango de la función inversa es el dominio de la función inicial. El dominio de la función inversa es el rango de la función y el rango de la función inversa es el dominio de la función. Eso es lo más interesante acá, ¿verdad? Que entendamos que el dominio de la función inversa es el rango de la función y el rango de la función inversa va a ser el dominio de la función. Bueno, y ahí están unos problemas. Solo les voy a presentar aquí ya las soluciones, ¿verdad? A los problemas, donde dice la indicación que los siguientes laterales determinan la función inversa, dominio y su rango. Hay que graficar la función, su inversa en el mismo plano cartesiano y realiza una restricción para el literal D. Solo en el literal D, acá, vamos a realizar una restricción. ¿Por qué? Porque me están dando que el dominio de los reales y el rango de los reales, entonces eso no me va a servir, hay que restringirla. Y en el C, aunque sea una función cuadrática, pero ya me están dando el dominio restringido y el rango restringido, ¿verdad? Pero en el D hay que restringir. Entonces la solución va a quedar así, miren, se las presento rapidito. Aquí tenemos una función lineal 3x menos 2. Al hacer el proceso de su función inversa, vamos a llegar a un tercio de x más 2 tercios, ¿sí? Y luego, pues, al graficar la función original, que es 3x más 2, si teníamos, por ejemplo, si x vale 1, 3 por 1, 3 menos 2, 1, entonces aquí tengo un punto. Si x vale 2, 3 por 2, 6, 6 menos 2, 4, x vale 4 por aquí, y ahí ya graficamos. Damos vuelta a los pares ordenados, aquí tengo 2,4, entonces voy a tener 4,2 por aquí, ¿verdad? Y si aquí tengo 1,1 es el mismo que 1,1, y aquí graficamos la inversa, ¿verdad? No hay necesidad de sustituir valores. Y aquí tendríamos ya la función original y la función inversa. Ahí está, miren. El dominio, pues ya saben que como son lineal, ser los reales, ¿verdad? En el B me dan que el dominio son los reales menos el menos 1, porque si aquí tengo pues menos 1, entonces aquí tendríamos algo indeterminado, porque tendríamos 1 menos 1 más 1, 0, y 1 entre 0, pues no es indefinido, entonces no se podría hacer, entonces por eso me están restringiendo que no puedo tomar el menos 1 en el dominio. El rango, el 0, no va a ser el 0, entonces ya sabemos que aquí el, el dominio sería el rango en la inversa, y el rango sería el dominio de la función aquí, ¿verdad? Por eso es que hemos intercambiado. Al resolver aquí esta función, llegaríamos a esta inversa y al graficar tendríamos acá. Y así también, pues para el C y el D, por ahí yo hice de una manera chamboncita, ¿verdad? Pues
prácticamente el literal D. F de x igual a x cuadrado, pues más x más 1, perdón, todo al cuadrado menos 4. Sacando la inversa f de x, y va a ser igual aquí, ¿verdad? Este x más 1, pues todo al cuadrado. Entonces cambiamos y por x, estamos haciendo el inverso, y x por y. Y luego resolvemos el 4 restando, pasa a sumar. Luego sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Aquí se eliminó, aquí me quedó raíz cuadrada de x más 4, igual y más 1. Ahora el 1 que está sumando pasa a restar. Entonces tendríamos raíz cuadrada acá, raíz cuadrada de x más 4 menos 1 igual y. Y acá ya tendríamos que sería la inversa, ¿verdad? La inversa, f elevado a la menos 1. Y ya pues aquí tendríamos el dominio de la función original, que es del menos 1 al infinito. Entonces el dominio va a ser el rango de la inversa y el rango de la original pues va a ser el dominio de la inversa. Y ahí estaríamos trabajando ya lo que es dominio, rango de una función inversa. Hasta ahí estaríamos con las lecciones correspondientes a la semana 3 de la fase 3. Bendiciones para todos.